Era un martes cualquiera, o al menos así parecía al principio. El cielo de Madrid era una extensión gris, como un pañuelo de lino empapado, prometiendo lluvia que nunca terminaba de llegar. A través de la ventana de la cocina, la luz se filtraba con una timidez que no presagiaba nada bueno. Yo, Ana, movía la cuchara en mi café. El vapor formaba pequeños remolinos que ascendían lentamente antes de desvanecerse en el aire quieto. La casa, nuestra casa, se sentía inusualmente silenciosa, no con la paz que precede a un día productivo, sino con la quietud tensa de algo que aguarda. Lucía, mi pequeña, estaba sentada frente a mí. Tenía el cabello rubio ceniza desordenado, y sus ojos, normalmente tan llenos de chispa y curiosidad, parecían opacos, fijos en su tazón de cereales. Apenas lo había tocado. Solía ser una niña parlanchina, una cascada de preguntas y anécdotas escolares. Pero esta mañana, su silencio era una manta pesada que nos cubría a ambas. Le pregunté si había dormido bien, si le dolía algo, si había soñado con sus amigas. Sus respuestas eran monosílabos, apenas susurros que se perdían antes de llegar a mí. Sí, mamá. No, mamá. ¿Estás bien, cariño? Sí. Un sí tan pequeño que casi no existía. Javier, mi marido y el padre de Lucía, estaba de viaje de negocios, como de costumbre. Sus ausencias eran cada vez más frecuentes, una constante en nuestras vidas que yo me había acostumbrado a normalizar. Cuando estaba en casa, su presencia a menudo se sentía como una extensión de su ausencia, distante, preocupada, a veces exasperada por nimiedades. Recuerdo haberlo pensado a menudo. Es su trabajo, la presión. Pero la verdad era que la presión parecía haberse extendido a todos los rincones de nuestra casa, impregnando el ambiente con una pesadez indescifrable. Siempre habíamos tenido altibajos, como cualquier pareja, pero en los últimos meses el aire entre nosotros se había vuelto ralo, difícil de respirar. Yo había aprendido a leer las señales sutiles de su descontento, los silencios que duraban demasiado, las críticas veladas, las miradas que evitaban la mía, y con el tiempo Lucía también había aprendido. Su brillantez natural había comenzado a empañarse, reemplazada por una cautela que me partía el alma. Mientras Lucía recogía su mochila, con movimientos lentos y casi robóticos, un escalofrío me recorrió la espalda. No era solo el frío de la mañana o el cielo plomizo. Era esa sensación punzante, familiar, de que algo no andaba bien. No era la primera vez que la sentía. Esa inquietud sutil que se instalaba en la boca del estómago. Un presentimiento oscuro que yo, una y otra vez, me esforzaba por ignorar. Es solo estrés, me decía a mí misma. Todo está bien. Pero mientras Lucía salía por la puerta, con su figura pequeña encogiéndose bajo el peso de la mochila y sin la habitual despedida enérgica, supe que no, que nada estaba bien en absoluto. La tensión en el aire no era una imaginación mía, era real, palpable, esperando el momento justo para romperse. La tensión en el aire no era una imaginación mía, era real, palpable, esperando el momento justo para romperse. Y se rompió. No mucho después de que el eco de la puerta de Lucía al cerrarse se desvaneciera y yo aún estaba de pie junto a la ventana, perdida en mis pensamientos sobre esa inquietud creciente, el sonido familiar de la cerradura girando volvió a resonar. Demasiado pronto. Mi corazón dio un brinco, una punzada de alarma me atravesó. ¿Se había olvidado algo? Eso no era propio de ella, tan metódica. Me giré, y lo que vi me heló la sangre en las venas. Allí, en el umbral de la cocina, no estaba la Lucía de la mañana, la de los hombros encogidos y el silencio pesado. Esta Lucía era un espectro de pánico. Su rostro, normalmente pálido, estaba ahora de un blanco cadavérico, salpicado de lágrimas frescas. Sus ojos, antes opacos, estaban desorbitados, fijos en mí con una súplica que gritaba sin palabras. Su mochila escolar, esa que momentos antes había parecido un peso insoportable, yacía en el suelo a sus pies.
olvidada, como un objeto sin importancia frente a la magnitud de su terror. Respiraba de forma entrecortada, pequeños jadeos que le hacían temblar el cuerpo entero. Sus manos, antes aferradas a los tirantes de la mochila, estaban ahora extendidas hacia mí, temblorosas, como si buscara un ancla en medio de una tormenta. Nunca la había visto así. Nunca. Lucía, cariño, ¿qué pasa? ¿Por qué has vuelto a casa? ¿Te sientes mal? Mi voz sonaba extraña en mis propios oídos, forzada, como si intentara convencer a la realidad de que esto no estaba sucediendo. Di un paso hacia ella, con los brazos abiertos, pero ella no se movió. Se quedó clavada en el sitio, sus ojos escaneando la habitación, el pasillo, como si esperara ver algo terrible aparecer de las sombras. Y entonces las palabras brotaron de ella, no como el susurro de la mañana, sino como un chorro de desesperación que me golpeó con la fuerza de una ola. ¡Mamá! Su voz era un quejido agudo, roto por el llanto. Por favor, haz las maletas rápido. Conmigo, tenemos que irnos. Mi mente se negó a procesarlo. ¿Irnos? ¿De qué hablas, mi amor? ¿A dónde vamos a ir? Intenté sonreír, un intento patético de infundir normalidad en un momento que no tenía nada de normal. Pero Lucía, ¿qué ha pasado en el colegio? ¿Por qué estás tan asustada? Ella negó con la cabeza frenéticamente, sus manos se apretaron contra su pecho. No es el colegio, mamá. Es papá. Tengo miedo de papá. El mundo se detuvo. Javier. La palabra rebotó en mi cráneo, ilógica, absurda. ¿Javier? ¿El hombre con el que había compartido mi vida durante más de una década? ¿El padre de mi hija? Mi primer instinto fue la negación, una incredulidad que intentaba escudarse en el cariño y la rutina. Pero Lucía, papá está de viaje, él no está aquí. Intenté razonar con ella, conmigo misma. Quise creer que era una pesadilla, una confusión infantil, el estrés de algo que había visto o escuchado por ahí. Pero entonces sus ojos se encontraron con los míos de nuevo, y en esa mirada vi un abismo de terror tan profundo y real que cualquier atisbo de duda se disolvió. No era un juego, no era una fantasía, era miedo puro, visceral, el tipo de miedo que consume el alma de un niño. Se abalanzó sobre mí, aferrándose a mi cintura con una fuerza desesperada. Su pequeño cuerpo temblaba sin control. Su cabeza se hundió en mi abdomen, y sus lágrimas empaparon mi blusa. Sus jadeos se convirtieron en sollozos desgarradores que me desgarraron por dentro. En ese instante, la realidad, cruda y brutal, me golpeó de lleno. Mis tripas se anudaron. Un frío gélido se extendió por mis venas. No había tiempo para preguntas, para análisis, para la lógica. Solo había Lucía, mi hija, hecho un ovillo de terror en mis brazos. Y su súplica: «¡Tengo miedo de papá!». Una fuerza primigenia, salvaje, que nunca supe que poseía, surgió de lo más profundo de mí. No era Ana, la esposa, la ama de casa. Era Ana, la madre, la protectora, la que haría lo que fuera necesario, lo imposible, para salvaguardar a su cachorro. La voz de la razón se apagó, reemplazada por el instinto más puro y feroz. No sabía qué estaba pasando, ni por qué, pero sí sabía una cosa con una certeza aterradora. Lucía necesitaba estar a salvo, y tenía que ser ahora. «Está bien, cariño», susurré, envolviéndola en un abrazo tan fuerte que sentí sus costillas contra las mías. «Está bien, nos vamos». Mi mirada se dirigió hacia el pasillo, hacia la puerta de salida, hacia el mundo exterior. El cielo de Madrid seguía siendo gris, pero ahora yo veía solo la urgencia. Cada segundo era precioso. Teníamos que irnos, y no había vuelta atrás. «Está bien, cariño», susurré, la voz apenas un hilo que intentaba ser firme. Mis manos buscaron la mochila de Lucía. La levantaron del suelo donde yacía olvidada. «¿Qué necesitas, mi amor? ¿Algo en especial?» Pero ella solo temblaba, aferrada a mí, negando con la cabeza. No había tiempo para deliberaciones.
Agarré una pequeña bolsa de deporte, metí un par de prendas limpias para Lucía, su osito de peluche favorito que siempre la consolaba, y, con un instinto que no recordaba poseer, algunos documentos básicos. Nuestros pasaportes, su partida de nacimiento, mi carné, dinero en efectivo, el móvil. No había espacio para recuerdos, para fotos, para joyas. Solo para la supervivencia. La puerta de nuestra casa, el lugar que había sido nuestro refugio, se cerró detrás de nosotras con un eco hueco que se sintió final. El cerrojo, que siempre me había parecido un símbolo de seguridad, ahora se sentía como una prisión de la que estábamos escapando. Cada paso por el pasillo, por las escaleras, era un acto de valentía, un desafío al miedo invisible que parecía acechar en cada sombra. Lucía, aún aferrada a mi mano, tropezaba con sus propios pies. Sus jadeos se mezclaban con el crujido de la madera bajo nuestros pasos. No miré atrás. No podía. Subí a Lucía al coche, asegurándola en el asiento del copiloto mientras sus pequeños brazos aún se aferraban a mi cintura. Su cuerpo era un ovillo tembloroso, sus ojos fijos en la casa que se alejaba en el retrovisor, como si esperara que un monstruo saliera por la puerta en cualquier momento. Encendí el motor. El sonido ronroneante era un bálsamo para mis oídos, una promesa de movimiento, de huida. Conduje sin rumbo fijo al principio, solo lejos de allí. ¿A dónde ir? La respuesta llegó de forma automática, instintiva, como un ancla en la tormenta. Mi madre, Elena. Mientras las calles familiares de Madrid se desdibujaban en el retrovisor, mi mente era un torbellino de incredulidad y terror. ¿Había hecho lo correcto? ¿Estaba exagerando? ¿Podría Javier, el hombre con el que había compartido mi vida, ser capaz de algo tan terrible? Pero cada vez que miraba a Lucía en el asiento del copiloto, acurrucada, sus ojos aún vidriosos, la duda se disipaba. Su miedo era real, y eso era todo lo que importaba. Las palabras de Lucía, «Tengo miedo de papá», resonaban en mi cráneo, una letanía que ahogaba cualquier intento de justificación o negación. La traición, la confusión, la pena, todo eso se dejó a un lado por el momento. Mi única prioridad era mi hija. El viaje a la casa de mi madre, a las afueras de la ciudad, se sintió eterno. Cada kilómetro una batalla contra la incertidumbre. El cielo seguía gris, pero la lluvia había comenzado, tamborileando suavemente sobre el techo del coche, un acompañamiento melancólico a nuestra fuga. La casa de Elena, con sus luces cálidas brillando a través de las ventanas y la silueta familiar de su jardín, apareció como un faro en la oscuridad emocional que nos envolvía. Un suspiro de alivio se escapó de mis labios, mezclado con la persistente punzada de terror. El timbre sonó, y en cuestión de segundos, la puerta se abrió. Mi madre, Elena, estaba allí, su rostro arrugado por la preocupación, pero sus ojos llenos de amor incondicional. No hizo preguntas. No hubo juicio. Solo un vistazo a nuestros rostros pálidos, a los ojos rojos de Lucía y los míos, fue suficiente. Sus brazos fuertes nos envolvieron a ambas, primero a Lucía, que se aferró a ella como a un salvavidas, y luego a mí, atrayéndonos al calor de su hogar. El aroma a café y a madera vieja llenó mis pulmones, un olor a seguridad que me hizo sentir el peso de todo lo ocurrido. Entre sus brazos sentí una oleada de cansancio que me dobló las rodillas. Estábamos a salvo, por ahora. El gélido agarre del pánico comenzó a aflojarse, permitiendo que una punzada de alivio se abriera paso. Mi madre nos llevó a la cocina, nos sentó junto a la estufa, donde una tetera silbaba suavemente. Sus manos, expertas, prepararon algo caliente para Lucía, mientras sus ojos me preguntaban sin palabras. «¿Estamos aquí, mamá?», logré decir, mi voz ronca y quebrada. «Lucía tiene miedo». «¿De Javier?». Elena asintió lentamente, sus ojos oscuros, sabios, llenos de una comprensión que me sorprendió. Ella siempre había visto más allá de las sonrisas y las apariencias. No dijo «te lo dije» ni «siempre lo supe», solo apretó mi mano con fuerza.
Está bien, mi amor. Aquí estáis a salvo. Y en ese instante, en el calor de su cocina, con Lucía acurrucada en mi regazo, un poco de la tensión se disipó. El miedo aún estaba allí, latente, pero ahora se mezclaba con una nueva emoción. La certeza de que no estaba sola. Habíamos escapado. Pero el viaje, el verdadero viaje para entender y sanar, acababa de comenzar. El calor de la cocina de mi madre era un consuelo, pero no podía disipar el frío que se había instalado en mis huesos. Lucía, aún aferrada a mí, comenzó a calmarse un poco, sus sollozos reduciéndose a hipos esporádicos. Mi madre, Elena, nos había preparado una infusión de tila que Lucía sorbía a pequeños tragos, con los ojos todavía hinchados y rojos. Yo la sostenía en mi regazo, acariciando su cabello, sintiendo el leve temblor que aún recorría su cuerpo. El silencio se cernía sobre nosotras, un silencio pesado, expectante. «Cariño», empecé, mi voz apenas un susurro. «¿Puedes contarnos qué pasó? ¿Qué te hizo tener tanto miedo de papá?» Lucía levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los míos. Había una mezcla de vergüenza y terror en ellos, como si temiera mi reacción, o tal vez revivir el horror. Negó con la cabeza, apretando los labios. Mi corazón se encogió. Sabía que no sería fácil. «No tienes que decirlo todo ahora mismo, mi amor», intervino mi madre, su voz suave pero firme. «Pero si hay algo que quieres compartir, estamos aquí para escucharte. Te creemos, Lucía». La palabra creemos pareció abrir una pequeña fisura en la coraza de miedo de Lucía. Respiró hondo, un aliento tembloroso, y luego, con la voz apenas audible, comenzó. «Papá, él me decía cosas». «¿Qué cosa, mi vida?», pregunté, mi garganta apretada. Ella bajó la mirada a sus manos, que jugaban nerviosamente con el borde de su taza. «Que soy tonta, que no valgo para nada, que siempre lo estropeo todo». Cada palabra era una puñalada para mí, un eco distorsionado de las críticas veladas de Javier, pero ahora dirigidas a mi hija, sin filtro. Y me gritaba, muy fuerte, «Cuando tú no estabas». Un escalofrío me recorrió. Las ausencias de Javier, su irritabilidad, todo cobraba un sentido macabro. Pero Lucía no había terminado. Con una resolución repentina, a pesar de su miedo, se desprendió un poco de mi abrazo. Metió la mano en el bolsillo interior de su mochila, que mi madre había dejado junto al sofá. Sacó algo pequeño y rectangular, un viejo teléfono móvil que yo le había dado para emergencias, pero que rara vez usaba. Sus dedos temblaban mientras lo encendía. Yo lo grabé», susurró, extendiéndomelo. «A veces, cuando papá se ponía muy feo». Mis ojos se abrieron de par en par. ¿Grabar? ¿Mi pequeña Lucía había tenido la lucidez, la valentía para hacer algo así? Tomé el teléfono con manos temblorosas. Elena se acercó, su rostro contraído por la tensión. Lucía pulsó un botón, y la voz de Javier llenó la tranquila cocina de mi madre. Al principio, era un murmullo indistinto. Luego se hizo más claro, más alto, la voz de Javier. Pero no la voz que yo conocía, la que me susurraba cumplidos o me hablaba con indiferencia. Era una voz cargada de ira, de desprecio. «¿Es que no lo entiendes, Lucía? Eres un inútil. Siempre arruinas todo lo que tocas. ¿Crees que soy tu sirviente? Cállate de una vez. Si tu madre se enterara de lo torpe que eres, se avergonzaría de ti. Nadie te va a querer si sigues así». Las palabras, crudas y brutales, penetraron en mi alma como dagas. Reconocí el tono, sí, lo había escuchado, pero nunca dirigido a Lucía con esa virulencia, con esa crueldad calculada. La voz de mi hija, pequeña y quebradiza, se escuchaba de fondo, apenas un jadeo, un sollozo ahogado. El corazón se me partió en 1000 pedazos. No era el Javier que yo creía conocer. Era un monstruo, escondido detrás de una fachada de padre y marido respetable. Apagué el teléfono,
Mis manos temblaban tanto que casi se me cae. El silencio volvió, pero esta vez era un silencio de horror. Mis ojos se llenaron de lágrimas, no solo de pena, sino de una rabia helada que nunca había sentido. La incredulidad se había disipado, reemplazada por la certeza más brutal y dolorosa. Todo lo que Lucía había dicho, todo lo que mi intuición me había gritado en los últimos meses, era verdad, y peor, mucho peor de lo que jamás imaginé. Miré a Lucía, que se había acurrucado de nuevo en mi pecho. Su pequeño cuerpo temblaba de nuevo. Había visto el abismo de su miedo, y ahora había escuchado el eco de la voz que lo había creado. Me sentí una fracasada, una ciega. ¿Cómo pude no verlo? ¿Cómo pude no protegerla? Mi madre, Elena, me rodeó con un brazo, apretándome con fuerza. Sus ojos, llenos de dolor y comprensión, se encontraron con los míos. Ana, no te culpes, susurró, como si leyera mis pensamientos. Javier es un maestro de la manipulación. Él lo ocultaba bien. ¿Y tú? Tú estabas demasiado cerca, demasiado enamorada, para ver la verdad tan claramente. Luego su mirada se endureció. Pero ahora lo sabes, y no podemos ignorarlo. Esas grabaciones son una prueba irrefutable. Lucía ha sido increíblemente valiente. Y ahora tú tienes que serlo también. Por ella. Asentí. Mis lágrimas caían sin control sobre el cabello de Lucía. Mi madre tenía razón. La vergüenza, el dolor, la culpa, todo eso podía esperar. Lo único que importaba ahora era Lucía, mi hija, la que había sufrido en silencio, la que había encontrado la fuerza para grabar la voz de su torturador. Un fuego lento comenzó a encenderse dentro de mí, un fuego que quemaba la incredulidad y dejaba solo una determinación férrea. Javier había destrozado la confianza de su hija, había roto nuestro hogar, y no se iba a salir con la suya. No, por Lucía y por mí iba a luchar. ¿Qué hacemos, mamá?, pregunté, mi voz aún quebrada, pero con un matiz nuevo, el de la resolución. Mi madre me apretó una vez más. Mañana llamaremos a la policía, hablaremos con un abogado y buscaremos ayuda para Lucía, la mejor que podamos encontrar. No vais a estar solas en esto. Miré a mi hija, a su rostro infantil, marcado por el miedo, pero también por una increíble fuerza. No íbamos a estar solas. El viaje acababa de empezar y sería largo y difícil, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que teníamos una dirección y un propósito: proteger a Lucía, costara lo que costara. El sol de la mañana siguiente, a pesar de sus intentos de romper el velo gris del cielo, no trajo consuelo. Me desperté en la cama de mi infancia, en la casa de mi madre, con Lucía acurrucada a mi lado, aferrada a mí como una lapa. Sus pequeños ronquidos eran el único sonido en la habitación, un ritmo frágil que me recordaba la inmensidad de la tarea que teníamos por delante. Elena, mi madre, ya estaba levantada, el aroma a café y a tostadas flotando desde la cocina. Pero mi estómago estaba revuelto, mi mente una nebulosa de los horrores de la noche anterior. Las palabras de Javier, la voz de un extraño, de un monstruo, resonaban en mi cabeza. No era suficiente haber escuchado la grabación. No era suficiente la certeza que me habían brindado el terror de Lucía y el juicio sabio de mi madre. Había una parte de mí, una parte rota y negada, que necesitaba escucharlo de él, directamente. Quería sentir su manipulación, su agresión, su desprecio sin el filtro de una grabación. Necesitaba que él confirmara, con su propia voz, que la persona que yo creía conocer no existía. Era un impulso peligroso, lo sabía, pero irresistible. Una última punzada de una herida infectada que necesitaba ser drenada para empezar a sanar. Con Lucía todavía dormida, me deslicé con cuidado fuera de la cama. Encontré a mi madre sentada en la cocina, con su té humeante. Me miró y en sus ojos vi la preocupación, la expectación. «Voy a llamarle», di en mi voz áspera, ajena a mí misma. Elena no intentó disuadirme. Solo asintió lentamente, su mirada diciendo más que 1000 palabras.
Ten cuidado, cariño, no esperes nada de él, y no dejes que te manipule. Salí al pequeño jardín trasero, donde el aire fresco de la mañana me golpeó el rostro. Mis dedos, fríos y temblorosos, buscaron el número de Javier. El pitido al marcar sonó como un tañido de campana, un presagio de lo que venía. Cada segundo que pasaba hasta que descolgó era una eternidad. «Ana, ¿pasa algo?» «Es un poco temprano, ¿no crees?» «Estoy en medio de una reunión importante». Su voz, la voz que yo creía amar, sonaba irritada, distante, la misma voz que Lucía había grabado, aunque sin la virulencia que yo había escuchado. «Javier, tenemos que hablar». Mi voz era un hilo tenso, tratando de sonar tranquila, pero fallando. Él soltó un suspiro impaciente. «¿Y no puede esperar a que regrese?» «Estoy ocupado, Ana». «Realmente ocupado. Se trata de Lucía», solté, y el nombre de nuestra hija pareció perforar su burbuja de indiferencia, aunque no de la forma que yo esperaba. Hubo una pausa, un microsegundo en el que pensé que quizás, solo quizás, mostraría preocupación, pero no. ¿De Lucía? ¿Ahora qué ha hecho la niña? Siempre con tus dramas, Ana. ¿Qué tontería se le ha ocurrido esta vez? El tono era frío, condescendiente. No había amor, no había preocupación, solo molestia. No es una tontería. «Lucía, ella tiene miedo de ti, Javier». La palabra salió de mis labios con una amargura que casi me ahogaba. Un silencio pesado. Luego, una risa seca, sin humor. «¿Miedo de mí? Estás de broma, Ana. Le estás metiendo ideas en la cabeza a la niña. ¿Qué es lo que quieres?» «Intentar que me sienta mal. Desprestigiarme». Su voz comenzó a subir de volumen, las palabras saliendo rápidas, agresivas. «Sabes que estoy trabajando duro para esta familia, ¿verdad? Soy yo quien paga las facturas, y así me lo agradeces, cuestionando mi paternidad, metiendo cizaña». «Eres patética». Cada palabra era un golpe, pero cada golpe era también una revelación. Era él, era el mismo tono, la misma crueldad velada que yo había escuchado en la grabación. No había arrepentimiento, no había compasión, solo una furia ciega y una necesidad de culpar. «Tenemos pruebas, Javier», dije, mi voz adquiriendo una firmeza que me sorprendió a mí misma. «Lucía te grabó, tus palabras, tu forma de hablarle, lo sé todo». El otro lado de la línea quedó en silencio por un momento, un silencio gélido, luego su voz, ahora baja y peligrosa, un susurro amenazador. «¿Grabaciones? ¿Estás loca, Ana? ¿Estás escuchando a una niña pequeña que está confundida? Eres una madre irresponsable por no enseñarle a respetar a su padre. Te estás cavando tu propia tumba, Ana. Voy a hacer que te arrepientas de esto. Voy a quitarte a Lucía. Voy a asegurarme de que no tengas nada». Su amenaza, en lugar de asustarme, encendió una llama feroz dentro de mí. Mis dudas se evaporaron como el rocío matinal. Esto no era un hombre confundido o estresado. Era un depredador, un manipulador, un mentiroso. El Javier que yo había amado, el que creí conocer, nunca había existido. Era una fachada, y su verdadero rostro era aterrador. «No vas a quitarme a Lucía», le dije. Mi voz, ahora clara y fuerte, resonando en el jardín. «Ni a ella, ni a mí. Ya no. Se acabó, Javier. No vamos a volver a casa. Y te aseguro que estas grabaciones, tus amenazas, todo va a salir a la luz». Colgué antes de que pudiera responder, antes de que pudiera soltar otra de sus palabras venenosas. El teléfono cayó de mi mano sobre la hierba húmeda, el sonido sordo apenas perceptible. Me quedé de pie, el aire frío de la mañana en mis pulmones, las palabras de Javier resonando, pero ahora no como dudas, sino como una confirmación rotunda. No había un resquicio de esperanza para él, ni una justificación para su comportamiento. Solo una verdad brutal. Un nudo que llevaba años en mi estómago se desató, reemplazado por una oleada de rabia gélida y una claridad dolorosa.
Ya no era Ana, la esposa perpleja. Era Ana, la madre herida, la mujer traicionada, y sobre todo, la protectora, la que haría lo que fuera, contra quien fuera, para asegurar la seguridad y la paz de su hija. Javier había revelado su verdadero yo, y yo, por Lucía, estaba lista para la guerra. No había vuelta atrás. Nunca más. El teléfono había caído al suelo, pero sus palabras, las amenazas de Javier, resonaban con una claridad escalofriante en mi mente. La rabia gélida que me había invadido tras la llamada no se había disipado. Se había solidificado en una determinación inquebrantable. Ya no era una esposa confundida, sino una leona protegiendo a su cría. Elena, mi madre, me encontró en el jardín, con el rostro marcado por la preocupación. No tuve que decir nada. Mi mirada lo decía todo. «Tenemos que actuar, Ana», dijo mi madre, su voz firme. «No hay vuelta atrás. Por Lucía». Asentí, mis labios apretados. No había tiempo para lamentaciones ni para el miedo que aún intentaba anidarse en mi pecho. Había una lista de cosas que hacer, de puertas que tocar, de verdades que exponer. La primera fue la policía. La comisaría era un lugar frío y desangelado, con luces fluorescentes que resaltaban el cansancio en los rostros de quienes esperaban. Sentarme en una silla de plástico, con Lucía acurrucada a mi lado, aferrada a mi mano, mientras explicaba con voz temblorosa los hechos a un agente de semblante serio, fue una de las experiencias más difíciles de mi vida. Presentamos las grabaciones de Lucía. Escuchar la voz de Javier, llena de desprecio y crueldad. Resonar en ese ambiente estéril fue un golpe en el estómago. El agente tomó notas, su expresión inmutable, pero sentí una pequeña punzada de esperanza al ver que el horror de esas palabras no era solo mío. Había una confirmación externa, una validación. Después nos derivaron a un centro de apoyo a víctimas de violencia de género. Allí, una mujer de voz suave y ojos comprensivos escuchó nuestra historia. Por primera vez desde que todo esto comenzó, sentí que no solo nos creían, sino que nos entendían. Nos explicó los pasos legales, las órdenes de alejamiento, los derechos de Lucía. Me entregó folletos con números de ayuda, nombres de abogados especializados. «No estás sola, Ana», me dijo, y el calor de sus palabras fue un bálsamo en la herida abierta. La siguiente pieza del rompecabezas era un abogado. El que nos recomendó el centro de apoyo era un hombre de mediana edad con una mirada aguda y una calma envidiable. Escuchó pacientemente mi relato, el de mi madre, y revisó las grabaciones, junto con los pocos documentos que había logrado rescatar de nuestra casa. El mundo legal era un laberinto de términos complejos y procesos tediosos, pero su claridad me dio un ancla. «Esto es un proceso, Ana», me explicó, «largo y difícil. Él intentará manipular, mentir, pero tenemos pruebas sólidas, y la prioridad es la seguridad de Lucía». Pero más allá de la batalla legal, estaba la herida más profunda, la de mi hija. Era vital que Lucía comenzara a sanar. Así que, entre citas con la policía y el abogado, llevé a Lucía a su primera sesión con una psicóloga infantil. Ver a mi hija, pequeña y vulnerable, sentada frente a una extraña, intentando articular un dolor que no debería conocer, me partió el alma de nuevo. Lucía estaba reticente al principio. Su silencio habitual regresó, una armadura contra el mundo. Pero la psicóloga era paciente, su voz era suave, sus preguntas cuidadosas. Observé desde la sala de espera, mi corazón encogido. Sabía que este era el principio de un largo camino para ella, pero era un camino que teníamos que recorrer. Cada paso era un esfuerzo, una lucha contra la burocracia, contra el recuerdo constante de la traición y el miedo latente a las represalias de Javier. Él no se quedaría de brazos cruzados, lo sabía. El sistema legal parecía moverse a un ritmo exasperante, y la idea de tener que enfrentarme a Javier en un juzgado, de revivir cada humillación, cada insulto, me llenaba de pavor. Pero cada vez que la duda se cernía sobre mí, miraba a Lucía. Veía su inocencia herida, su valentía inquebrantable al haber grabado la voz de su agresor.
Y entonces, el miedo se transformaba en una fuerza, en una promesa silenciosa. Haría lo que fuera necesario. Por ella. El silencio de Javier duró poco. Los días que siguieron a nuestra visita a la policía fueron un torbellino de trámites, citas con la psicóloga para Lucía y reuniones con el abogado. Pero justo cuando pensaba que podríamos establecer una rutina precaria, las represalias comenzaron. Primero fueron los mensajes de texto a mi teléfono ignorados. Luego, las llamadas de números desconocidos que mi abogado me había aconsejado bloquear. Después, las notificaciones de mi banco. Javier había vaciado nuestra cuenta conjunta, dejándola al mínimo, una clara maniobra para asfixiarnos económicamente. Mis manos temblaron de rabia al ver el saldo, una confirmación más de su crueldad calculada. Pero lo que más me golpeó fue cuando sus ataques se volvieron personales y públicos. Recibí una llamada de una amiga en común, su voz tensa y llena de incomodidad. Ana, Javier me llamó. Me dijo que estás pasando por un momento difícil, que estás un poco inestable, que Lucía se inventa cosas y que estás manipulándola para quitarle su padre y arruinarle la vida. La incredulidad y la ira me ahogaron. ¿Inestable? ¿Yo? Había esperado que intentara desacreditarnos, pero escuchar sus mentiras en boca de alguien a quien consideraba amiga hizo que el veneno de sus palabras fuera aún más amargo. No pasó mucho tiempo antes de que la presión de su familia comenzara. Su hermana mayor, Isabel, una mujer que siempre me había tratado con frialdad, me llamó. Su tono no era de preocupación, sino de reproche velado. Ana, ¿qué es todo esto que estamos escuchando? Javier está devastado. Dice que le estás destrozando la vida, que estás manipulando a Lucía. No puedes hacerle esto a la familia. Piensa en el daño que le harás a Lucía al alejarla de su padre. Él es un buen hombre. Siempre ha sido un buen padre. Cada palabra era una daga, intentando sembrar la duda en mi corazón de hacerme sentir culpable. Escuché con un nudo en la garganta, mi madre, Elena, a mi lado, apretando mi mano. Isabel, logré decir con voz firme, lo que Javier os dice es su versión, pero la realidad es muy diferente, y lo que Lucía ha vivido no es un capricho ni una manipulación, es un abuso. Y yo la estoy protegiendo. Ella colgó abruptamente, su silencio final más elocuente que cualquier insulto. Luego llegó la llamada de su madre, la suegra, una mujer con la que siempre había tenido una relación cordial pero distante. Su voz era dulce, pero sus palabras eran afiladas, buscando la grieta en mi resolución. Ana, mi niña, ¿qué te ha pasado? Sabemos que Javier tiene un temperamento fuerte, pero él te adora y adora a Lucía. Esto es un error. Las familias se apoyan. Tienes que pensar en el qué dirán, en el futuro de Lucía. No la dejes sin padre por un arrebato. Sentí el peso de décadas de normas sociales, de la expectativa de soportar en silencio, de mantener las apariencias, pero esa Ana ya no existía. Con todo el respeto, señora, respondí, sintiendo una nueva fuerza en mi voz. Usted no sabe lo que Lucía ha soportado, y yo no voy a permitir que su hijo siga haciéndole daño. Mi prioridad es mi hija, y el futuro de Lucía es estar a salvo y en paz. Las súplicas se convirtieron en un intento de amenaza sutil. Si continúas con esto, Ana, te arrepentirás. La familia te dará la espalda, estarás sola. Pero ya no me asustaba, ya no. Las palabras de Javier y su familia eran un eco distorsionado de la verdad que yo ahora conocía, un intento desesperado de mantener el control y la narrativa. Cada ataque, cada mentira, cada intento de manipulación no me debilitaba. Al contrario, alimentaba la llama de mi determinación. Miraba a Lucía, que poco a poco empezaba a sonreír un poco más en la casa de mi madre, a colorear con menos miedo en sus ojos. Ella era mi brújula, mi razón. No estaba sola. Tenía a Elena, a mi abogado, a la psicóloga, a la mujer del centro de apoyo, y sobre todo, me tenía a mí misma, a una Ana que había despertado de un largo letargo. La guerra abierta con Javier era agotadora, sí, y me vaciaba de energía. Pero cada vez que intentaba derribarme,
solo lograba solidificar mi armadura. Él quería que me sintiera culpable, loca, aislada, pero yo me sentía clara, determinada y rodeada de un amor incondicional. Sus intentos de destruirnos solo nos unían más. No había vuelta atrás, y no me arrepentiría. Jamás. El silencio de Javier duró poco. Los días que siguieron a nuestra visita a la policía fueron un torbellino de trámites, citas con la psicóloga para Lucía y reuniones con el abogado. Pero justo cuando pensaba que podríamos establecer una rutina precaria, las represalias comenzaron. Primero fueron los mensajes de texto a mi teléfono, ignorados. Luego, las llamadas de números desconocidos que mi abogado me había aconsejado bloquear. Después, las notificaciones de mi banco. Javier había vaciado nuestra cuenta conjunta, dejándola al mínimo, una clara maniobra para asfixiarnos económicamente. Mis manos temblaron de rabia al ver el saldo, una confirmación más de su crueldad calculada. Pero lo que más me golpeó fue cuando sus ataques se volvieron personales y públicos. Recibí una llamada de una amiga en común, su voz tensa y llena de incomodidad. Ana, Javier me llamó. Me dijo que estás pasando por un momento difícil, que estás un poco inestable, que Lucía se inventa cosas y que estás manipulándola para quitarle su padre y arruinarle la vida. La incredulidad y la ira me ahogaron. Inestable. ¿Yo? Había esperado que intentara desacreditarnos, pero escuchar sus mentiras en boca de alguien a quien consideraba amiga hizo que el veneno de sus palabras fuera aún más amargo. No pasó mucho tiempo antes de que la presión de su familia comenzara. Su hermana mayor, Isabel, una mujer que siempre me había tratado con frialdad, me llamó. Su tono no era de preocupación, sino de reproche velado. Ana, ¿qué es todo esto que estamos escuchando? Javier está devastado. Dice que le estás destrozando la vida, que estás manipulando a Lucía. No puedes hacerle esto a la familia. Piensa en el daño que le harás a Lucía al alejarla de su padre. Él es un buen hombre. Siempre ha sido un buen padre. Cada palabra era una daga, intentando sembrar la duda en mi corazón, de hacerme sentir culpable. Escuché con un nudo en la garganta, mi madre, Elena, a mi lado, apretando mi mano. Isabel, logré decir con voz firme. Lo que Javier os dice es su versión, pero la realidad es muy diferente. Y lo que Lucía ha vivido no es un capricho ni una manipulación, es un abuso. Y yo la estoy protegiendo. Ella colgó abruptamente, su silencio final más elocuente que cualquier insulto. Luego llegó la llamada de su madre, la suegra, una mujer con la que siempre había tenido una relación cordial pero distante. Su voz era dulce, pero sus palabras eran afiladas, buscando la grieta en mi resolución. Ana, mi niña, ¿qué te ha pasado? Sabemos que Javier tiene un temperamento fuerte, pero él te adora y adora a Lucía. Esto es un error. Las familias se apoyan. Tienes que pensar en el qué dirán, en el futuro de Lucía. No la dejes sin padre por un arrebato. Sentí el peso de décadas de normas sociales, de la expectativa de soportar en silencio, de mantener las apariencias. Pero esa Ana ya no existía. Con todo el respeto, señora, respondí, sintiendo una nueva fuerza en mi voz. Usted no sabe lo que Lucía ha soportado, y yo no voy a permitir que su hijo siga haciéndole daño. Mi prioridad es mi hija, y el futuro de Lucía es estar a salvo y en paz. Las súplicas se convirtieron en un intento de amenaza sutil. Si continúas con esto, Ana, te arrepentirás. La familia te dará la espalda, estarás sola. Pero ya no me asustaba. Ya no. Las palabras de Javier y su familia eran un eco distorsionado de la verdad que yo ahora conocía, un intento desesperado de mantener el control y la narrativa. Cada ataque, cada mentira, cada intento de manipulación no me debilitaba. Al contrario, alimentaba la llama de mi determinación. Miraba a Lucía, que poco a poco empezaba a sonreír un poco más en la casa de mi madre, a colorear con menos miedo en sus ojos. Ella era mi brújula, mi razón.
No estaba sola. Tenía a Elena, a mi abogado, a la psicóloga, a la mujer del centro de apoyo y sobre todo me tenía a mí misma, a una Ana que había despertado de un largo letargo. La guerra abierta con Javier era agotadora. Sí, y me vaciaba de energía. Pero cada vez que intentaba derribarme, solo lograba solidificar mi armadura. Él quería que me sintiera culpable, loca, aislada, pero yo me sentía clara, determinada y rodeada de un amor incondicional. Sus intentos de destruirnos solo nos unían más. No había vuelta atrás. Y no me arrepentiría. Jamás. Los días se sucedían en una nebulosa de citas legales, sesiones de terapia y el constante zumbido de la incertidumbre. Mi abogado, el señor Romero, era un faro de calma en medio de la tormenta, pero incluso su semblante a veces reflejaba la magnitud de lo que teníamos entre manos. Juntos, con la ayuda de la policía, estábamos construyendo nuestro caso contra Javier. Cada documento, cada extracto bancario, cada declaración, se sentía como una pieza más en un rompecabezas oscuro y doloroso. La casa de mi madre se había convertido en nuestro cuartel general, un refugio donde Lucía poco a poco empezaba a florecer de nuevo, y donde yo intentaba mantener la cabeza fría frente a la constante agresión de Javier y su familia. Un martes por la tarde, el teléfono sonó. Era el señor Romero. Su voz, siempre profesional, tenía un matiz inusual. «Ana, hemos encontrado algo. Necesito que vengas a la oficina cuanto antes». Es delicado. Mi corazón dio un brinco. Un presentimiento helado me recorrió. Delicado. Esa palabra me provocó un nudo en el estómago. Le pedí a mi madre que cuidara de Lucía, y con los nervios a flor de piel, me dirigí a su despacho. La sala de reuniones se sentía más pequeña de lo habitual. El señor Romero se sentó frente a mí, con una carpeta gruesa en la mesa. Su mirada era seria, casi compasiva. «Ana, durante nuestra investigación de los movimientos financieros de Javier, específicamente después de que vaciara la cuenta conjunta, encontramos algunas irregularidades. Grandes sumas de dinero transferidas regularmente a otra cuenta. Y rastreando esa cuenta descubrimos esto». Abrió la carpeta. La primera fotografía era de Javier, sonriendo. Una sonrisa que yo conocía, aunque ahora la veía con una luz diferente. Pero a su lado no estaba yo. Era otra mujer, radiante, con un bebé en brazos. El fondo era claramente el salón de una casa. Otra casa. Mi mente se negó a procesar la imagen. «No, no puede ser», susurré. La voz apenas un soplo. El señor Romero pasó a la siguiente página. Extractos de cuenta con pagos a nombre de esa mujer. Una hipoteca en otra ciudad. Una partida de nacimiento. «Javier ha estado manteniendo una doble vida, Ana», dijo con suavidad, su voz intentando amortiguar el golpe. «Esta mujer se llama Patricia y el bebé es su hijo. Nuestro informe indica que llevan al menos 5 años juntos. Tienen una casa, una vida establecida, a tan solo 50 kilómetros de aquí. El mundo se detuvo. 5 años. 5 años de mentiras, de traición, de una farsa elaborada. No era solo la infidelidad, ni siquiera el otro hijo. Era la monumental, abrumadora escala de la mentira. Javier había construido una vida paralela, un universo completo a mis espaldas. Mientras yo me preocupaba por sus viajes de negocios, por su distancia, por la presión de su trabajo, él estaba construyendo un hogar, una familia con otra persona. Cada cena que había preparado, cada preocupación que había sentido por él, cada noche que había esperado su regreso, todo era una burla cruel. Sentí una oleada de náuseas. Mi cabeza daba vueltas. La incredulidad se transformó en un dolor físico, agudo, como si me hubieran apuñalado directamente en el alma. La traición que sentía por la violencia emocional hacia Lucía era un abismo, pero esta nueva revelación era un golpe aún más devastador a mi propia identidad, a mi historia. ¿Quién era yo? ¿Con quién había compartido mi vida?
¿Había sido todo una mentira?